Noches. Qué rico estar con ustedes compartiendo la palabra. Muchos han dicho que aquella persona que quiere saber que si su esposo o su esposa es fiel a él, no espere estar junto para que la persona estando juntos muestre que es fiel a usted. Su esposo o su esposa le va a serle fiel cuando usted no está con ella. Él le va a mostrarle su fidelidad estando fuera de su compañía. Cuando se le atraviesa una mujer bien vestida, que él baja la mirada. Igual evita, porque él sabe, amo a esa persona. Moisés le había recordado al pueblo de Israel el gran mandamiento. Y le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le recordó el gran mandamiento. El gran mandamiento tenía gran importancia para los israelitas. Cuando ellos ven ese mandamiento, dicen: sí, para nosotros es importante, porque Jehová es nuestro Dios eterno, nuestro Dios verdadero. Hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Ellos tenían ese mandamiento muy importante. Y cuando ellos decían: sí, como nosotros lo amamos, y cuando entráramos a la tierra prometida, tendremos que mostrar ese amor. Ser verdaderamente, se ve en nuestras vidas que lo amamos. Hay que proteger, como ese hombre que protege el amor o su matrimonio cuando se le atraviesa esa mujer bien vestida con sus transparencias, que él baja la mirada y dice: no voy a pecar porque amo a mi esposa. Que esa mujer se le insinúa y él dice: mi esposa es 1000 veces mejor que ella. Como Israel tenía que proteger ese gran mandamiento, ¿cómo lo protegería y cómo evitaría caer en idolatría? Aquí en el capítulo 7, Moisés le está diciendo a ellos: ustedes van a llegar a la tierra prometida. Ahí, en esa tierra, tienen que mostrar realmente que cumplen el gran mandamiento, que aman a Dios sobre todas las cosas. El cumplir ese mandamiento era una parte responsable de esa comunidad, ese pueblo. Y si cumplían ese gran mandamiento, su vida iba a ser prosperada y continuamente esa nación iba a crecer. Si la descuidaban, podrían caer en peligro. ¿En qué? En que no le fuera prosperado, que una maldición o que Dios lo maldijera a ellos por apartarse en idolatría a otras naciones. Entonces ellos tenían que cuidar su amor o el gran mandamiento. Así que Moisés continuó su discurso animando al pueblo escogido de Dios. Ojo, animando al pueblo escogido de Dios para que ellos protegieran o cuidaran el gran mandamiento. Hoy lo puedo decir, que den testimonio, que muestren que aman a Cristo o a Dios. Ellos tenían que, en la tierra prometida, tener una entrega total. Pero cuando usted tiene una entrega total, también tiene que destruir cosas que a Dios no le gustan total. Si usted quiere una entrega total para Dios, en su vida tiene que destruir cosas total
las que a Dios no le gustan. Señor, voy a destruir un poquitico la mentira, no más hasta la mitad, porque hay un momento que la mentira me conviene. Entonces destruyámosla un poquitico. ¿Le parece bien? Porque muchos cristianos dicen amar a Cristo con todo su corazón, pero no tienen una destrucción total en su pecado con Él. Es el estudio, o el título del estudio esta noche. ¿Qué dice? Destrucción total. Y esa destrucción total lo puse como unas cadenas. Pero esa cadena, la destrucción total no es ni en tus fuerzas ni en mis fuerzas. Es en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo, por el que está detrás una cruz. ¡Wow! Salvar a los que no sabe qué ahora. Él destruyó totalmente muchas cosas que yo decía, no, Señor, destruyamos hasta aquí, porque el que digan es que no voy a pasarla mejor. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche en Deuteronomio capítulo 7. Recuerden que es importante que ustedes vean que ellos están en la frontera, que Moisés le está recordando los mandamientos, le recordó a ellos el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ya lo sabemos. Ellos sí, y cuando volvieron a escuchar los mandamientos, recordaron que ellos dijeron, nosotros escucharemos y haremos caso. Volvieron a recordar lo que el pueblo de Israel había hecho. Ahora Moisés les recuerda lo que ellos tienen que hacer cuando empiecen a conquistar la tierra prometida. Muchos lo ven como, ¡ay!, como un Dios de amor va a decir eso. Vámonos con Deuteronomio capítulo 7 y vamos del 1 al 11, ya lo había dicho, ¿cierto? Entonces, Giovanni, no lo había dicho, entonces, por favor, ahora. Y Des, por favor. Amado Señor Dios, hoy te damos gracias por este tiempo, por tu palabra buena, viva a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Permite que, como tú la has destinado, venga transparente a cada uno de nosotros, viendo la necesidad que tenemos de ti, Señor. Tu Espíritu Santo guía al Pastor Salvador para compartir lo que tú quieres enseñarnos a cada uno. Nosotros humildemente podamos recibirla, apropiarnos de ella, Señor, y si es tu propósito, compartirla. Primero trabajemos en nosotros por medio de lo que tú has puesto, Señor. De todo lo que hagamos, Señor, así como estamos aquí, de la misma manera como comemos o bebemos, lo hagamos para tu gloria, que dispongamos todo de nosotros, Señor, para recibir lo bueno que tú tienes para cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no harás tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyendo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Mire que dicen que el versículo 1 al 5, comisión para destruir. Y cuando uno mira el contexto que él empezaba a enseñarle a ellos, se puede hacer dos preguntas para que el pueblo de Israel se protegiera de la santidad o para cumplir el mandamiento. ¿Cómo iba a proteger ellos por medio de la santa guerra, de la guerra santa? Pero aquí es en el versículo 1 del 1 al 5, Jehová encabezaría el ejército de Israel a la conquista y la destrucción de los cananeos. Y ya que solamente erradicando se podía garantizar la adoración total de su pueblo. Si ellos no fueran obedientes a destruir radicalmente o no eliminaran totalmente esa cultura, podían caer en dioses o ir en pos de dioses falsos. El mandato de destruir todo hombre, toda mujer, todo niño se consideraba como un acto sin ética, como un Dios de amor puede mandar algo tan fuerte que destruyera. Y cuando usted va a la historia de Israel, esa destrucción fue total. Destruyeron todo, no dejaron nada. Y uno va a decir, ¿por qué un Dios de amor va a destruir? Pero debemos considerar las diversas características de esta gente. Primero, merecían morir debido a su pecado. Ellos, versículos 4 y 5, ellos realmente no quisieron arrepentirse. Los estudiosos y los arqueólogos dicen que cuando han buscado en las ruinas de esas ciudades, se puede ver la depravación de esa comunidad. Sodoma y Gomorra dicen que eran depravados. Entonces, por lo mismo, también persistían en el odio de Dios. Ellos seguían teniendo ese odio a Dios, versículo de Dios. Ellos tenían ese odio hacia Dios, y los cananeos constituían un cáncer moral. Aunque cada uno, su naturaleza era hacer lo malo, dicen los que saben. Entonces era un cáncer y había que eliminarlo totalmente. Otros dicen, era esa manzana podrida, pero si uno pone una manzana, la deja ahí podrida, ¿qué pasa? Contamina a todos. Algo así eran los cananeos, hoy todos ellos.
La parte divina era que Jehová, como poderoso guerrero, se comprometió en 3 áreas con ellos: introducir al pueblo de Israel en la tierra, echar a las naciones paganas delante de ellos y entregarle a ellos en sus manos, entregar esa nación en sus manos. Eso fue lo que Dios le prometió a ellos. La victoria divina era una acción humana. ¿Cuál tenía que hacer ellos? La parte humana. Israel tenía que atacar a las naciones, destrozarlas en la batalla. Versículo 2b. Fíjense bien en la condición perfecta de esas 2 actividades divinas y humanas. ¿Cómo así? Tenían que estar unidas. Para ganar la victoria sobre ellos, no era suficiente ganar, se le mandaba destruir totalmente. Gané, entonces te dejé marido. No, ellos tenían que destruir totalmente. No debía dejar rastro o cosa alguna de esa civilización, especialmente todo lo que era relacionado con el culto pagano. El Dios poderoso no toleraría cualquier pequeño rival en esa tierra. Además, no debemos tener relación alguna sobre los sobrevivientes o las personas que van a quedar en esa ciudad. Tenía que morir cualquier persona. El mandato era destruir todo, que no dejara a nadie con vida. Muy fuerte. ¿Por qué se debería proteger? Versículo 4 al 6, 4 y 6. Comienza porque. ¿Y por qué tienen que destruir? Porque era un peligro de la contaminación. Porque si no, podían sus hijos ir en pos de dioses ajenos o dioses falsos. Todos sabemos que lo malo se contagia. Sí, no, Salvador. Yo tengo que decirlo, es cierto. Todo lo malo se va a contagiar. Usted únase con una persona que se expresa mal, usted va a terminar expresándose mal. Usted termine con una persona que se queja, usted se va a empezar a quejar. Siempre lo malo se contagia. Dios sabía que si no se efectuaba la destrucción total, el pueblo se expondría a la contaminación de la perversidad de los cananeos. Dios no quería que esto pasara. Dios no quería que esto desviara su corazón o que sirviera de tropiezo a ellos. Ellos tenían que destruirlo. Si los israelitas seguían el ejemplo de esas tribus, perseverarían en dioses paganos y Dios lo iba a destruir. En la idolatría era algo que Dios no se complace. Este era el peligro más grande. Si ellos no destruían totalmente a esa cultura, podría salir a flote. Por eso que muchos estudiosos comparan esos pueblos como el cáncer. No sé ustedes si han tenido que luchar con esa enfermedad. Es una enfermedad muy fea, que comienza insignificante, algo insignificante,
de pronto un granito. Y pero cuando se dan cuenta, tienen que quitar todo. Ellos tenían que saber el peligro. ¿Cuál era el peligro? Si dejamos algo, nos puede contaminar. La posición de Israel, versículo 6 al 11, era una nación privilegiada. Dios le había dado a ellos una posición muy bonita. Y ellos tienen que reconocer que Dios era fiel en cumplir lo que le había apartado a ellos. Al recordar su fidelidad divina, estarían obligados a evaluar su lealtad a Él. Porque ellos, acá en el versículo 6 al 11, usted cuando van a ver el lugar que Dios le puso a Israel, el pueblo tenía que recordar la fidelidad de Dios. Y cuando ellos recordaban la fidelidad de Dios, tenían que evaluar su lealtad a Él. Es como ese esposo. Su fidelidad no es cuando está con su esposa y te amo, yo también te amo. No, ay, tan lindo. No, ahí no se muestra la fidelidad. ¿Sabe cuándo se muestra la fidelidad? En la tentación. Cuando alguien le da un coqueteo sutil y él no frena. O esa mujer que el esposo no le coge la mano, pero el de la tienda le coge la mano dándole las vueltas. Y ella tiene que poner su momento, ¿no? No. Ahí Israel tenía que mostrar su fidelidad a Dios. ¿Cómo? Destruyendo todo. Señor, yo te amo. Y mandaste que destruyera todo. Pero mire, Señor, es que quedó ese monumento tan bonito, bien tallado. Ay, Señor, ¿y qué vale dinero? ¿Cómo lo vamos a destruirlo? No, destruya todo. Por algo Dios lo hizo. Pero si ellos habían recordado el lugar y la fidelidad de Dios, ellos tenían que evaluar su fidelidad hacia Él. Muchos no se evalúan de su fidelidad hacia Dios. Amar a Dios con todo su ser y obedecerle. Este pueblo escogido se encontraba en la frontera de la tierra prometida. Su razón de ser era vivir como un pueblo santo y especial de Dios. Ese era el objetivo de Israel en la tierra prometida. ¿Cómo era el objetivo? Su razón era vivir como el pueblo santo, escogido de Dios, y que todo el mundo viera en la tierra prometida: wow, mire, ese es el pueblo que Dios eligió. Mire que los descendientes de Abraham, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. No se tenían que mezclar ni contaminar con ningún otro pueblo, porque ellos eran especial. Este pueblo que habían cometido abominaciones, tenían que ver la diferencia de un pueblo fiel a Dios. ¿Cómo así? Destruyendo todo lo que a Dios no le gustara. Porque Israel era el pueblo selecto de Dios. Versículo 11, del 6 al 11, muestran el pueblo santo para Jehová. Y le muestra, pero ellos tenían que saber muy bien quién eran para Dios. Así que me puso a pensar, Dios por mí mandó a su Hijo unigénito. Sé muy bien
que Él hizo por mí. Como el pueblo de Israel también tenía que saber quién era ante Dios, el pueblo escogido por Él, ¿cierto? No por lo que eran, sino que Dios lo escogió por su misericordia. Ahora yo me pongo, yo soy el Hijo de Dios por su misericordia, porque le mandó a su Hijo unigénito para que yo tuviera vida eterna. Ahora el pueblo de Israel tenía que destruir todo lo que a Dios no le gustaba. Eso es esas ciudades paganas. Y me puse a pensar, ¿podemos nosotros poder destruir todas esas concupiscencias que combaten en nuestras almas? Concupiscencias, nuestros malos deseos que nos llevan a pecar. No tengamos compasión, no hagamos compromiso, no tengamos malos uniones con esos deseos o esas malas concupiscencias. Ellos tienen que destruir esas ciudades. Y los que han hecho, los arqueólogos, dicen que esas ciudades eran muy ricas por las ruinas. Usted como hijo de Dios, ¿qué está destruyendo? ¿Qué idolatría o qué concupiscencia lo está llevando a apartarse de Dios? ¿O qué idolatría que usted no está destruyendo y está haciendo alianzas? Israel no puede hacer ninguna alianza con un pueblo pagano. Usted y yo no podemos hacer alianzas con ningún pecado, ninguna concupiscencia. Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado su carne. ¿Cómo? Con sus pasiones. Nosotros ya no deseamos. Nuestros deseos ya no nos mandan. Ellos, un comentarista dice que debió ser difícil para el pueblo de Israel destruir esas grandes ciudades, porque era, haga de cuenta, destruir una buena ciudad como, perdónenme eso que es la que es rica en Medio Oriente. ¿Ah? No, aquí hoy en estos días, Dubái. Destruir Dubái. Uy, no, pero es que mire los pisos de oro. Pero ustedes sí saben lo que hay en Dubái. Una depravación muy fuerte. Demasiado. Algo así estaba diciendo Dios a ellos. Y dicen los comentaristas, dice que debió ser difícil para ellos, pero ellos fueron obedientes. Vamos a ver que otros no fueron tan obedientes, que llevaron anatema de lo que tenían que destruir. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que engañarnos a nosotros mismos cuando hacemos alianzas diciendo: ay, voy a destruirlo poquitico, Señor, no más voy a escuchar música que te gusta a ti, que me ministre viernes, sábado, domingo, ya. Pero quiero escuchar música que me anime la carne lunes, martes, miércoles y jueves. Es que ay, bueno,
¿Cómo voy a destruir, Señor? Es que no sé. Señor, ¿cómo voy a destruir totalmente la mentira? Si esa mentira me ha ayudado a salir de unos problemas. ¿Sí me va a entender? Pero Dios nos demanda que tengo que destruir todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo destruye? Primero confesándolo, que usted está siendo partícipe de ese pecado. Después, pidiendo perdón a Dios y diciendo que Él tome control. Pero muchos no vemos las concupiscencias como pecado, nuestros malos deseos. No vemos importante, pero la concupiscencia no se van a quitar. Pero sí va Dios a glorificarse en el poder de podernos o poder apartarnos de ellas. Debemos destruir todo lo que el resto de idolatría que hay en nuestra vida. Ustedes y yo conocemos al Dios verdadero. Sí, por el Hijo, ¿cierto? Porque nosotros lo conocemos por medio de Jesucristo. Entonces, ellos tenían que ser en la tierra Israel, tenían que llegar a la tierra prometida a mostrar que eran el pueblo escogido de Dios. Versículo del 6 al 11. Mostrar la diferencia, ¿cierto? Destruir todo lo que a Dios no le gustaba, porque era el pueblo de Dios. ¿Sí estamos? Tenían que destruir todas las naciones, porque a Dios no le gustaban esas naciones, aunque a usted le pareciera bien, pero no, ante Dios tenía que destruirla, todo, y mostrar que era el pueblo de Dios. A usted y a mí también nos corresponde lo mismo. Tenemos que destruir todo lo que hay en nuestras vidas que a Dios no le gusta. Todo. Si hay algo que a Dios no le gusta, lo que tú estás haciendo en tu vida, destrúyalo. Porque tu vida es para vivir, ¿para quién? Para Dios. Porque usted y yo somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, 20 y 21. Yo, ¿me ayudas? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mire que Israel era un pueblo santo para Dios. Israel era un pueblo santo para Dios, ¿cierto? Usted y yo somos embajadores de Cristo acá en la tierra. No se nos permite tener alianzas con un pecado. No se nos permite que usted no destruya las cosas que en tu vida no le gustan a Dios. Esa es la enseñanza y esa es la aplicación. Padre Celestial, gracias por ese estudio.